Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me presento, soy Mayra, pero me pueden decir May. Hoy les voy a presentar un tema sobre la historia de México que se titula El Porfiriato. Pero se preguntarán, ¿qué es el Porfiriato? El Porfiriato fue un periodo de la historia política de México, durante el cual gobernó el país el general Porfirio Díaz entre 1876 y 1911. En estos años se logró un relativo progreso económico y material y se pacificó al país, aunque a costa de gran represión, desigualdad e injusticia social. Porfirio Díaz es uno de los personajes más polémicos de la historia de México, conocido como héroe de la intervención francesa, brillante militar, dictador afrancesado y el tirano que se perpetuó en el poder durante 31 años. Su figura es esencial para comprender el origen de México moderno. El porfiriato tiene 3 etapas. Esta primera etapa va desde su primera elección hasta la década de los 80. Se trató de una fase en la que Díaz intentó estabilizar el país y consolidar su gobierno. Formó un equipo de confianza a su alrededor y puso el orden y el progreso como objetivo nacional. El objetivo no estuvo exento de polémica, ya que el porfiriato no dudó en recurrir a la violencia y a la represión contra todos sus opositores, incluida la prensa, para conseguirlo. Segunda etapa. Esta etapa alcanzó hasta los primeros años del siglo XX. La economía fue la principal base del gobierno. Fomentó la modernización de la minería, de la agricultura y del comercio. Empezaron a llegar inversiones millonarias desde el exterior, aunque fuera a costa de que, por ejemplo, las compañías mineras fueran propiedades de estadounidenses. La construcción del ferrocarril y de muchas líneas telefónicas y telegráficas cambiaron la comunicación a nivel nacional. Por otra parte, durante este periodo se asentó el autoritarismo de Díaz. Opositores, prensa y líderes obreros fueron arrestados. Los episodios más extremos de represión se dieron contra los yaquis y contra los huelguistas de Cananea y Río Blanco. Tercera etapa. Aunque cada vez quedaba menos oposición política y prensa libre, el descontento social no paraba de crecer. Además, el crecimiento económico se ralentizó, lo que afectó a muchas capas de la sociedad. La sociedad dentro del porfiriato se dividía en 3 clases sociales. La clase alta, que eran las que tenían una igualdad con la sociedad europea. Tenían muchas oportunidades, viajaban, tenían muchísimas cosas. La clase media eran los que trabajaban en el comercio, la industria o la artesanía. Tenían un trabajo público y tenían una mejor vida que los de la clase baja. La clase baja eran los obreros y campesinos. Esta clase era la que dominaba al pueblo, ya que casi todos eran de la clase baja. Estos trabajaban más de 14 horas al día y no tenían un sueldo que les alcanzara para muchos lujos. Entonces, nada más les alcanzaba para lo esencial, ni para eso en ocasiones. En ocasiones también los niños trabajaban para tener un sueldo mejor, pero no les alcanzaba tampoco. La economía durante el porfiriato comenzó a tener una gran importancia la industria minera, el comercio, la ganadería, la producción artesana, la pesca y sobre todo la producción agrícola enfocada en ciertos productos como el azúcar y el café y otros productos que se destinaban a la exportación de materias primas. Durante el porfiriato se dio un gran impulso a la cultura, se impulsó la educación básica y media, se crearon más espacios educativos y se daba facilidad al
la juventud porfiriana para estudiar en el extranjero, principalmente en Francia, España, Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. De la misma manera que se crearon museos, teatros, librerías y otras cosas que elevaron a la cultura. Ventajas del porfiriato. Se construyeron 19,000 kilómetros de vías férreas con inversiones extranjeras y se creó la red telegráfica para comunicar todo el país. Fomentó la inversión extranjera, trajo mejoras en minería, agricultura, petróleo, entre otras. En 1891 se reglamentó la ley que establece la educación como laica, obligatoria y gratuita. Se fundó la Escuela Naval Militar y se crearon las compañías mexicanas de navegación. Se creó por orden directa del mismo día la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Fue impulsado el desarrollo de las artes y la literatura, en especial la pintura. Se redujeron los gastos públicos con una administración adecuada. Se ejerció mayor control de los ingresos. Los nuevos impuestos que se crearon no obstaculizaron el comercio. Desventajas del porfiriato. La industrialización y modernización del país estaba a manos de una minoría y solo permitían hacer negocios con los inversionistas extranjeros. La época quedó marcada por el fraude electoral, la represión y la corrupción. La distancia entre las clases sociales cada vez era mayor. Tener a México bajo una dictadura, represión, matar a cientos de mexicanos, hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. De democracia y represión política, represión contra los indígenas, pobreza en la mayoría de la población, falta de derechos laborales. Bueno, hasta aquí el video del porfiriato. Espero en algún momento les ayude esta información. Hice un resumen de toda la información que hay porque es muchísima. Fueron 30 años, más de 30 años del porfiriato. Entonces, espero que les ayude este mini resumen de el porfiriato. Hasta luego.